Título: El tesoro devorado por el tiempo. Hoy les comparto un relato que viaja en el susurro del viento, una historia de esas que se cuentan en los pueblos pequeños, donde el tiempo parece moverse a otro ritmo. Es una lección sobre lo que guardamos, y sobre todo, lo que perdemos al guardar demasiado. Antes de sumergirnos en esta historia, si su mensaje resuena en tu corazón, te invito a compartirlo. Un me gusta o un compartir es más que un clic, es una forma de sembrar sabiduría y conectar con otros. Que la reflexión de este cuento ilumine tu camino. Cuentan que hace muchos años, en los días en que los trenes de vapor aún resoplaban con su aliento de humo por los campos de Arkansas, vivía una anciana. Vivía sola, en un rincón olvidado del mundo, en una humilde choza de adobe y madera. La casita era pequeña, con el techo torcido por el peso de los años, las paredes agrietadas como un mapa de su propia vida, y el suelo de tierra compacta, que guardaba el eco de sus pasos cansados. Era una mujer menuda, con la piel surcada de arrugas como la corteza de un viejo nogal. Sus ojos, profundos y tristes, habían visto demasiado, y sus manos, endurecidas por el jabón y el trabajo ajeno, contaban la historia de una vida entera de servicio. Los vecinos decían que había superado los 70 años, pero nadie conocía la cifra exacta. Era como si siempre hubiera estado allí, una parte del paisaje. Lo que todos sabían, sin lugar a dudas, era que aquella anciana trabajaba. Trabajaba sin descanso, con una devoción casi religiosa, como si el reposo fuera un pecado mortal. Desde su juventud, había sido sirvienta. Lavaba, planchaba, cocinaba, barría. Cuidaba de niños ajenos, de gallinas ajenas, de vidas ajenas. Y ahora, en el ocaso de sus días, su rutina no había cambiado. No conocía otra existencia que la del trabajo incesante. El sol apenas asomaba por el horizonte y ella ya estaba en pie. La noche caía y sus movimientos seguían, lentos pero constantes, con el balde, con el trapo, arrastrando el mismo cansancio de siempre. «Mírala», comentaba una vecina a otra, viéndola pasar con un balde de agua. «Esa pobre mujer no conoce el descanso». «Así es», respondía la otra. «Trabaja como si el dinero fuera el aire que respira». Y era verdad. La anciana vivía con una austeridad que rozaba la penitencia. Comía lo justo para no desfallecer, dormía pocas horas, jamás compraba un vestido nuevo o unos zapatos que no estuvieran rotos. Su dieta consistía en pan duro, agua y un café amargo que le recordaba su propia vida. Su mantra, repetido en susurros para sí misma, era siempre el mismo: el dinero es para guardarse, no para gastarse. Cuando alguien, con buena intención, le sugería los bancos como un lugar seguro, ella soltaba una risa seca, sin alegría. «Los bancos no, mi hijito. Yo no confío en ellos. El dinero debe guardarse donde uno duerme». Pero en su casa no había colchón. Dormía sobre un catre de madera raída, cubierta por una cobija remendada 1000 veces y una almohada rellena de hojas secas que crujían con cada movimiento. Y a un lado de ese catre, en la pared de adobe, había un pequeño hueco, oculto tras una piedra suelta. Ese era su banco. Su bóveda. Su tesoro. Allí, en la oscuridad, guardaba los billetes doblados con esmero y las monedas envueltas en un trapo viejo. Nadie conocía su secreto. Solo ella. Cada vez que recibía su paga, por modesta que fuera, se sentaba en el borde de su catre y, antes de esconderlo, murmuraba con una satisfacción sombría: «Otro poquito para el hueco». Y deslizaba el dinero con un cuidado reverencial, como si fuera oro puro. Los murmullos de los vecinos eran constantes. ¿Para qué acumula tanto si no tiene familia a quien dejarle?, se preguntaban. Quizás quiera comprar un terreno, especulaba otro. Pero ella nunca revelaba sus planes.
Si le preguntaban, bajaba la mirada y respondía con vaguedad: uno nunca sabe cuándo va a necesitar el dinero. Y así, los años se deslizaron uno tras otro. Su espalda se encorvó aún más, su figura se hizo más frágil, su soledad más profunda. El bastón que usaba era casi una extensión de su propio brazo, pero su voluntad era inquebrantable. Seguía saliendo a lavar ropa, a barrer patios, a cuidar gallinas por un puñado de monedas. Y cada centavo, sin excepción, terminaba en el hueco de la pared. Guardando de a poquito, se junta mucho, se decía. Pero había algo que la anciana ignoraba. Unos habitantes silenciosos se habían mudado a su casa. Primero una rata, luego otra, y pronto una familia entera. Se deslizaban de noche, sigilosas, a través de las grietas del adobe. Atraídas por el olor del papel viejo, encontraron su tesoro. Y con la paciencia infinita de las criaturas de la noche, comenzaron a roer los billetes. Mordisqueaban los bordes, deshilachaban el papel, y con esos fragmentos de su esperanza, construían sus nidos. A veces, en la quietud de la madrugada, un ruido la despertaba. Un leve raspar, un crujido casi imperceptible. «Será el viento», murmuraba entre sueños, y volvía a dormir. Pero no era el viento. Eran los ladrones del tiempo, que poco a poco, noche tras noche, devoraban el trabajo de toda su vida. Un día, una vecina de buen corazón le dijo: «Déjeme ayudarle a barrer, comadrita, no se canse tanto». La anciana le dedicó una sonrisa minúscula, una grieta en su rostro serio. «No, hija, gracias. Yo sola puedo. Así he vivido siempre». El tiempo continuó su marcha implacable. El sol le robó el último color a su cabello, dejándolo blanco como la escarcha. Sus manos se volvieron casi translúcidas, un mapa de huesos y venas. Pero su obsesión no menguaba. Seguía alimentando el hueco en la pared, convencida de que ese tesoro la salvaría algún día de la indignidad de la miseria. Su único sueño era no morir pidiendo limosna, no morir debiendo nada a nadie. Pero las ratas no descansaban. Mientras ella soñaba con un futuro seguro que ya no existía, ellas se comían su esperanza, pedazo a pedazo. Hasta que una mañana, el pueblo despertó y la anciana no salió. El gallo no la oyó encender el fogón. El humo no se elevó de su chimenea torcida. Los perros no la vieron pasar con su balde. Solo había silencio. Un silencio denso, anormal. La vecina de al lado sintió una punzada de inquietud. Se asomó, llamó a su puerta. «Doña, ¿está usted bien?». Solo el viento respondió, moviendo suavemente una cortina raída. Preocupada, buscó a otros dos vecinos. Juntos, se acercaron a la puerta y tocaron. Nada. Empujaron con cuidado. La puerta se quejó con un rechinido largo y triste, y se abrió. El aire adentro era pesado, olía a encierro, a humedad, a soledad acumulada. Y allí estaba ella, en su catre, tan delgada y pálida que parecía fundirse con las sábanas. Respiraba con una dificultad apenas perceptible, sus ojos entreabiertos fijos en el techo. «¡Ay, Virgen Santísima!», exclamó la vecina. «Está muy mal. Hay que llamar al curandero», dijo la muchacha. «¿Y con qué le pagamos?», replicó el hombre. En ese momento, la anciana movió una mano, pidiendo silencio. Con un hilo de voz, un susurro quebrado, murmuró: «Quiten la piedra». «Ahí. Ahí tengo mi dinero». El hombre se arrodilló junto a la pared. Movió la pesada piedra y metió la mano en el hueco oscuro. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Aquí está», gritó. Pero su grito se ahogó en su garganta. Se quedó inmóvil. «¿Qué pasa?», preguntó la vecina, temiendo lo peor.
Lentamente, el hombre sacó la mano. Y todos vieron. No había billetes. No había monedas. Solo una masa informe de papel roído, una pulpa húmeda mezclada con pelos y excrementos de rata. El trabajo de toda una vida, el sacrificio de décadas, reducido a un nido de basura. El silencio que cayó en la habitación fue absoluto, pesado como una lápida. La anciana los miró, y sus ojos cansados se llenaron de agua. Una sola lágrima rodó por su mejilla arrugada. Intentó hablar, pero ningún sonido salió. Solo tomó una última y profunda bocanada de aire, miró el hueco vacío en la pared, y cerró los ojos para siempre. Su tesoro, su esperanza, se había desvanecido. Era polvo y tristeza. Pobre mujer, dijo el hombre en voz baja. Tanto trabajar para nada. Y la vecina, con la sabiduría amarga de los años, contestó, así es la vida, compadre. El que guarda demasiado, a veces se queda sin nada. Los vecinos la enterraron detrás de su casa, bajo un árbol seco. No hubo lujos, solo una manta limpia y las oraciones sencillas de un pueblo que, a su manera, la respetaba. El hueco en la pared quedó abierto, como una boca muda que contaba una historia de advertencia. Al final, la vida de aquella anciana se convirtió en una leyenda. Una lección silenciosa sobre lo que sucede cuando el miedo a vivir se vuelve más fuerte que la alegría de vivir. Ella guardó su dinero pensando que guardaba seguridad, pero en el proceso, se olvidó de vivir. Su verdadera pobreza no se medía en monedas, sino en los abrazos que no dio, en las risas que se guardó para después, en los días de sol que no disfrutó. No perdió su dinero la noche que los vecinos abrieron el hueco. Lo perdió cada día que eligió esconderlo en lugar de compartirlo, atesorarlo en lugar de convertirlo en vida. Que esta historia nos recuerde que la verdadera seguridad no se esconde en un hueco en la pared. Nace de vivir plenamente, de dar, de amar sin miedo. Porque el tiempo no espera, y los ratones de la vida no preguntan. Aquello que no usas, se pierde. Aquello que no compartes, se pudre. Aquello que no disfrutas, se lo lleva el viento. No te conviertas en el guardián de un tesoro vacío. Vive. Ama. Gasta tu tiempo en momentos, no en miedos. Porque al final, lo único que realmente nos queda, es aquello que fuimos capaces de compartir.